Para el menú de hoy toca histología de los riñones, con 69 tarjetas para este video donde trataremos de abarcar bastante contenido sobre este órgano, utilizando en su mayoría imágenes del Histology Guide, parte de imágenes del teórico, parte de imágenes recopiladas de Ross y de las que fueron usadas en el parcial 2020 por Eva. Sin más nada que agregar, vamos a darle. Bueno, empezaremos un poco con lo que sería desde lo macro hasta lo micro, si es que se podría decir así. Recordando un poco lo que sería la anatomía de las vías urinarias y un poco lo que sería la anatomía del riñón. Bueno, acá en esta imagen tenemos tachado el trayecto de las vías urinarias intrarrenales, está empezando desde acá por estas partes y nos pide identificar las vías urinarias desde donde empiezan hasta donde finalizan. Bien, empezaría desde el conducto papilar, luego pasaría el cáliz menor, luego pasaría el cáliz mayor, pelvis renal, al uréter y luego la vejiga urinaria. Aquí nos pide que identifiquemos los segmentos que están tachados en la imagen del riñón. Bueno, tenemos los vasos arcuatos, tenemos la columna renal, las pirámides, los rayos medulares, y que se ven un poco acá, el cáliz menor, la médula, la corteza, el cáliz mayor, no sé por qué aparece váliz, o el uréter, la pelvis renal, la arteria renal, la vena renal y el ilio, lo que sería el ilio renal. Cada una de estas estructuras las vamos a ver en lo que sería de la manera microscópica. ¿Qué componentes forman el estroma renal? El estroma renal está compuesto por dos capas, una capa externa y una capa interna. Eso sería el estroma. Una capa externa que contiene tejido conjuntivo denso, colágeno y fibroblastos. Y una capa interna que contiene colágeno y miofibroblastos, que tiene una función contráctil que resiste los cambios de volumen y presión que acompañan las variaciones de la función renal. ¿Cuáles son los componentes del parénquima renal? Tenemos a la corteza, que rodea la médula y envía prolongaciones, que son las columnas renales. Tenemos a la médula, compuesta por las pirámides renales, separadas por las columnas renales. Y aquí esto sería un poco lo que sería la parte interna de la médula y la corteza con la nefrona. Composición del lóbulo renal. La composición del lóbulo renal está compuesta tanto por la corteza y la médula. Eso sería lo que compone el lóbulo renal. ¿Cómo diferenciar estos dos sectores renales? Y además, ¿cuáles serían, no? La corteza es mucho más heterogénea, vemos tipo variaciones en lo que sería el tejido, si es que se ve bien, es que esta imagen está un poco en baja resolución. Vemos un poco lo que serían los glomérulos, los laberintos corticales, los rayos medulares, todo eso junto lo veríamos en la corteza. Y la médula es un poco más uniforme, donde más que nada veríamos lo que serían los vasos rectos. Identificar la porción medular y la porción cortical. Bien, la porción medular, como dije anteriormente, es mucho más homogénea que lo que sería la porción cortical, que es mucho más heterogénea en lo que sería en las estructuras que contienen. La porción medular más que nada tendría lo que serían los vasos rectos, y la porción cortical tiene muchas más estructuras. ¿De qué están formados los rayos medulares? Los rayos medulares están formados por aglomeraciones de túbulos que son perpendiculares entre sí y discurren desde la base de la pirámide
o superficie de la médula hacia la cápsula o corteza. Aquí vemos un poco más detallado a lo que nos referimos con los rayos medulares. Los rayos medulares están más que nada compuestos por estos vasos rectos. ¿De qué está formado el laberinto cortical? Se encuentra formado por la porción contorneada de los túbulos renales y por corpúsculos renales, que serían los glomérulos. Entonces aquí hemos representado lo que sería un corpúsculo y aquí sería todo el laberinto renal y todos sus trayectos sinuosos. Identificar cuál sería la región renal. Bien, esto sería parte de la corteza, el laberinto cortical, debido a la presencia de glomérulos y de túbulos muy sinuosos. Estas son, vamos a decir, la manera de distinguir entre la corteza y la médula. ¿Cuáles serían estas estructuras remarcadas acá? Serían los corpúsculos renales. Bien, tendríamos que identificar desde qué región se realizó este corte. Bien, se realiza un corte coronal que involucra a la corteza, donde en esta ocasión se ven rayos medulares formados por estructuras canaliculares paralelas entre sí. Siempre que veamos lo que serían los corpúsculos renales, tenemos que deducir que se trataría de la corteza. Vemos también varias aglomeraciones de túbulos rectos medulares, pero también vemos sinuosidades que pertenecen al laberinto. ¿Cuál sería la función del túbulo colector? No nos vamos a enfocar tanto en lo que sería la fisiología, pero sí vamos a ver una que otra cosa como para ver el aspecto macro de cada preparado. Entonces la función del túbulo colector, más que nada resumido, se reabsorbe agua y otros componentes. Conduce la orina hacia la pelvis renal. ¿Cuál es la proporción de cantidades de conductos colectores en relación a las nefronas? Bien, hay muchas más nefronas, 2 millones aproximadamente, que túbulos colectores, debido a que varias nefronas radian y desembocan en un mismo colector. Identificar los 5 sectores destinados por colores y qué porción forman del asa de Henle. Bien, tenemos al corpúsculo renal en rojo, tenemos al túbulo proximal en la porción contorneada y la porción recta, tenemos al túbulo intermedio en su asa delgada descendente y asa delgada ascendente, y tenemos al túbulo distal en su porción recta, que sería la asa gruesa descendente, que a partir de acá se hace gruesa. Acá tendríamos un poco lo que sería la mácula densa, que no está acá. Sí está la porción macular y la porción contorneada. Y bueno, y esto sé que sería parte del túbulo colector. ¿Cuál es la diferencia entre las nefronas superficiales y las yuxtamedulares? Bien, las superficiales son de asa corta. Asa corta, llega hasta la superficie medular, hasta la médula superficial. Y las yuxtamedulares son de asa larga, ubicados en la región más basal de la corteza, y su asa llega a la región más interna de la médula. ¿Qué es el corpúsculo renal y dónde está ubicado?
El corpúsculo renal es la porción inicial de la nefrona, solo se ubican en la corteza, es decir, no hay corpúsculos renales en la médula, y contienen el aparato de filtración del riñón. Esto sería un corpúsculo aumentado. ¿Qué elementos constituyen al corpúsculo renal? El corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo y la cápsula de Bowman. ¿Qué es el glomérulo? El glomérulo es un conglomerado de capilares que poseen el aparato de filtración. ¿Qué es la cápsula de Bowman? La cápsula de Bowman es una expansión ciega del túbulo urinífero que se invagina rodeando al glomérulo. Identificar en las vías urinarias desde donde empiezan hasta donde finalizan, que esta sería la primera imagen que vimos. Bien, algo que no mencioné al principio del video y que hago en todos los videos es que le pido a las tarjetas que se repitan en 10 minutos. Entonces cada vez que pasen 10 minutos se van repitiendo las tarjetas de por sí. Y una vez que vemos la tarjeta de vuelta, le damos a verla un día. Así las repasamos y como que las vemos de mejor manera y quedan mejor guardadas, de por sí por repetición. ¿Cuáles son los componentes del parénquima renal? Los componentes del parénquima renal son la corteza y la médula. Y parte de lo que sería la corteza y la médula estaría aquí, que es también la parte funcional del riñón. Identificar los segmentos tachados del riñón. Vasos arcuatos, columna renal, pirámides, rayos medulares, cáliz menor, médula, corteza, cáliz mayor, uréter, pelvis renal, arteria renal, vena renal y el ilio. Composición del lóbulo renal. Está compuesto tanto por la corteza como por la médula. Esto sería el lóbulo. ¿Qué componentes forman el estroma renal? Posee una cápsula con dos capas, una externa y una interna. Y luego de la capa interna vendría lo que sería la corteza. La capa interna contiene miofibroblastos que poseen una función contráctil que resiste cambios de volumen y presión que acompañan las variaciones en la función renal. ¿Cómo diferenciar estos dos sectores renales? La corteza, como dijimos, es mucho más heterogénea, posee muchos más cosas que la diferencian, vamos a decir. Tiene como una mezcla más de cosas, sinuosidades, glomérulos, vasos rectos, mientras que la médula es mucho más uniforme. ¿De qué están formados los rayos medulares? Están formados por aglomeraciones de túbulos que son perpendiculares entre sí, es decir, recto con recto, y discurren desde la base de la pirámide, o superficie de la médula, hacia la cápsula o corteza. Desde la base de la pirámide quiere decir más que nada, no tanto de la superficie de la médula, sino desde las profundidades de la médula hasta la corteza. Identificar qué región renal está descrita acá. Bien, eso sería parte de lo que sería la corteza o el laberinto cortical debido a la presencia de glomérulos y túbulos muy sinuosos. Identificar porción medular y porción cortical.
Tenemos la porción cortical y tenemos por acá la porción medular. ¿De qué está formado el laberinto cortical? Se encuentra formado por la porción contorneada de los túbulos renales y los corpúsculos renales. Corpúsculos y porciones contorneadas. También un poco lo que serían los vasos rectos. Pero lo que más se nota para diferenciar estas áreas son las porciones contorneadas de los túbulos renales. Identificar. Corpúsculos renales. Identificar desde qué región se realizó el corte. Este corte se realizó desde la corteza renal, donde identificamos corpúsculos renales, túbulos rectos y túbulos contorneados, donde vemos sinuosidades. Función del túbulo colector. Su función es reabsorber el agua y otros componentes y conduce la orina hacia la pelvis renal. ¿Cuál es la proporción de cantidades de conductos colectores en relación a las nefronas? Hay muchas más nefronas, 2 millones aproximadamente, que túbulos colectores debido a que varias nefronas ratían y desembocan en un mismo colector. Identificar los 5 sectores por colores. ¿Qué porción forman del asa de Henle? Tenemos al corpúsculo renal en rojo, al túbulo proximal con su porción contorneada y porción recta, al túbulo intermedio con su asa delgada descendente y ascendente. Tenemos al túbulo distal, donde se hace grueso por acá y sube por la porción recta gruesa ascendente. La porción macular, que es la que vamos a decir está más cerca del corpúsculo, y luego sería la porción contorneada o túbulo distal. Luego por aquí sería todo el túbulo colector. ¿Cuál es la diferencia entre las nefronas superficiales y las yuxtamedulares? Las superficiales son de asa corta y están ubicadas en la región más superficial de la corteza, y su asa llega hasta el sector externo medular, franja externa medular. Las yuxtamedulares son de asa larga y están ubicadas en la región más basal de la corteza, y su asa llega hasta la región más interna de la médula. ¿Qué es el corpúsculo renal y dónde está ubicado? El corpúsculo renal es la porción inicial de la nefrona, donde solo se ubican en la corteza, no hay en la médula, y contienen el aparato de filtración del riñón. ¿Qué elementos constituyen al corpúsculo renal? Tanto el glomérulo como la cápsula de Bowman. ¿Qué es el glomérulo? El glomérulo son un conglomerado de capilares que poseen el aparato de filtración. Identificar polo vascular y polo urinario. Tenemos al polo urinario por esta parte y al polo vascular por esta parte. ¿Cómo identificarlos? Bueno, acá en esta imagen vemos un parecido bastante sobre este sector, donde aquí vemos las células de la mácula densa, por acá, y vemos células sanguíneas. Que aquí podríamos, vamos a decir, deducir que aquí se encontrarían las arterias aferentes y eferentes, por esta parte. Y al polo urinario, la cápsula de Bowman se hace continua a lo que es la primera porción del túbulo urinífero, de la porción contorneada del túbulo proximal de la nefrona,
el interior de esa cápsula va a estar en continuidad con la luz del túbulo proximal. Y es el lugar donde el ultrafiltrado sale de la cápsula de Bowman, que estaría por acá, hacia el túbulo urinífero. Es decir, la orina primaria iría desde acá hasta acá, y aquí se haría continua esta porción de acá, su epitelio. ¿Qué es la cápsula de Bowman? La cápsula de Bowman es una expansión ciega del túbulo urinífero que se invagina rodeando al glomérulo. Es todo esto que está en blanco acá. Aquí vemos la cápsula de Bowman. ¿Qué tipo de endotelio posee el glomérulo capilar? El endotelio del glomérulo capilar posee un epitelio fenestrado, donde estas fenestras son mucho más grandes que las fenestraciones normales, más numerosas e irregulares, y además no posee diafragma característico normal debido a su capacidad de ultrafiltrado. Además de fenestras, ¿qué canales relacionados con el ultrafiltrado posee el endotelio del glomérulo capilar? Posee abundantes canales de acuaporina 1, lo que lo hace muy permeable al agua. Nombrar capas y características de la cápsula de Bowman. ¿Qué se encuentra entre ambas capas? Posee una doble pared con una capa parietal con epitelio plano simple, una capa visceral relacionada íntimamente con los capilares. Posee células epiteliales modificadas llamadas podocitos relacionados al ultrafiltrado. Entre ambas capas se encuentra el espacio de Bowman. Tenemos la capa parietal por acá con el epitelio plano simple y la capa visceral en íntima relación con el glomérulo. ¿En dónde se ubican los podocitos? Los podocitos son células epiteliales del espacio de Bowman, es decir, se ubican en el espacio de Bowman. Identificar las capas de la cápsula de Bowman. Tenemos la capa parietal por acá, con su epitelio plano simple. Tenemos la capa visceral, en íntima relación con el glomérulo, y el espacio urinario, cápsula de Bowman. Nombre de las prolongaciones primarias de los podocitos. Serían los pedicelos. Que serían estas estructuras de acá, que forman que a una aumentado forman estas estructuras entrelazadas. ¿De qué está compuesta la barrera de filtración? La barrera de filtración se encuentra compuesta por la membrana basal glomerular. ¿De qué está compuesta la membrana basal glomerular? La membrana basal glomerular está formada por los podocitos y el endotelio capilar glomerular, el cual está compuesto por 3 láminas. La lámina rara externa con polianiones de heparansulfato, la lámina densa compuesta por colágeno 4 y la lámina rara interna compuesta por polianiones de heparansulfato también. La lámina externa, la media, la densa y la interna. ¿Qué genera que la membrana basal glomerular sea Paz positivo? Debido a la gran cantidad de proteoglucanos heparansulfato, los cuales poseen carga negativa, generando que en esta barrera se filtren iones neutro
y positivos, pero sea impermeable a los negativos. Todo lo marcado profundamente con paz positivo sería la membrana basal, es decir, lo que genera que la membrana basal glomerular sea paz positivo sería en los proteoglicanos de paransulfato que se encuentran en la membrana basal, y todo lo marcado sería parte de la membrana basal. Y estos son los iones que no permiten que pasen cargas negativas hacia el ultrafiltrado. Funciones de la región mesangial y a qué colorante reactivo reacciona. Es el tejido que sostiene a los capilares, es decir, este de acá, y da las prolongaciones de los podocitos. Une a los capilares entre sí, y el mesangio significa el tejido ubicado en el centro de los vasos. Y además es muy paz positivo. Vemos acá células mesangiales, bastante lo que sería paz positivo por acá. Es lo que más se marca en oscuro. Función de las células mesangiales. La función de las células mesangiales es el mantenimiento de la lámina basal glomerular. Destruyen los desechos de filtración, o sea, poseen células fagocíticas, y mantienen la limpieza y mantenimiento óptimo de la barrera o lámina basal glomerular. ¿Qué son las células yuxtaglomerulares? Son células mesangiales que salen en la región del polo vascular formando el aparato yuxtaglomerular. Ubicar las células de la mácula densa. Las células de la mácula densa se distinguen porque son más estrechas y a menudo más altas que las otras células del túbulo distal. Y además, como aparece aquí en la figura, están en estrecha relación con lo que sería el polo vascular del glomérulo. Vemos acá estas células características pegadas acá y lo que serían estas células un poco más planas o bajas, más alejados de lo que sería el polo. Funciones del aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular regula la presión arterial mediante la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la velocidad de filtración glomerular por aumento de presión se genera un filtrado mayor de cloruro de sodio, que detecta que este aparato lo detecta, que detecta el aparato yuxtaglomerular, el cual libera renina para contrarrestar este aumento del flujo sanguíneo, regenerando una vasoconstricción. Esto está mejor en lo que serían las tarjetas de fisiología renal. Características histológicas del túbulo proximal. Está en continuidad con la luz del conducto del espacio urinario. Pasa de un epitelio plano que súbitamente se engrosa formando un epitelio cúbico. Aquí vemos que cambia súbitamente. Posee un epitelio cúbico simple. Y posee un ribete en cepillo. No se distingue un límite claro entre sus células adyacentes, es decir, posee un citoplasma que parece continuo. Además, aquí vemos un poco lo que serían las células ciliadas, el citoplasma que parece continuo, y se aprecia un recorrido zigzagueante o tortuoso. Más que nada lo que serían las proximales, estas serían más distales. Características histológicas del túbulo intermedio o porción fina de la nefrona. Túbulo urinífero se estrecha súbitamente pasando de ser un epitelio más o menos alto a uno más bajo o plano.
Desaparece el ribote cepillo debido a que en esta porción se genera en mayor medida la reabsorción de agua y cloruro de sodio, en lo que sería la porción ascendente. No hay transporte activo en estas regiones, solo pasivo. El epitelio plano puede tener un epitelio un poco más alto dependiendo de la región donde se encuentre también. Y tanto el sector ascendente como el descendente están localizados en la médula renal. Vamos acá más ejemplos de lo que sería el túbulo intermedio, con su epitelio un poco más bajo. Aquí vemos por qué se hace más bajo ese epitelio. Y aquí vemos los diferentes tipos y sectores de ese epitelio, donde en el tipo 1 las apreciamos nada más en las de asa corta. Las de tipo 2 las apreciamos en lo que sería este sector de acá, un poco más proximal a la corteza. El sector 3 y el sector 4, que son un poco más bajos, incluyendo el sector 4, están más que nada en el sector medular interno. Aquí vemos los diferentes tipos en mayor resolución. Identificar el polo vascular y el polo urinario. Polo urinario por acá, polo vascular por acá, con sus células sanguíneas y su mácula densa. El polo urinario con la continuidad del epitelio y su cambio brusco por acá. Entrada y salida de la arteria aferente y eferente. Y la cápsula de Bowman se hace continua, lo que sería la primera porción del túbulo urinífero de la nefrona, que es el túbulo proximal. El interior de esa cápsula va a estar en continuidad con la luz del túbulo proximal, lugar donde el ultrafiltrado sale de la cápsula de Bowman hacia el túbulo urinífero. Después de ver las imágenes anteriores, esta imagen se entiende un poco mejor. ¿Cuántos tipos de epitelios posee el segmento delgado del asa de Henle? ¿Cuáles son los más altos? ¿Cuál está ubicado únicamente en la nefrona de asa corta? ¿Cuál es el más plano y el más alto de la nefrona de asa larga? Bien, estos varían según su localización de la nefrona en la corteza, donde poseen 4 tipos. El tipo 1 está ubicado en la rama descendente fina del asa de Henle, únicamente en la rama en la asa corta. El tipo 1, que es muy parecido al tipo 4, bastante plano. El más alto es el del tipo 2, con abundantes organelos y pequeñas microvellosidades, ubicados en la rama delgada descendente de las nefronas de asa larga. En lo que sería el 3 es un poco más bajo que el 2 y el 2 y más parecido que el 4 y el 1. En lo que sería el sector 2 y el 3 vemos un epitelio un poco más alto, más que nada por la presencia de creo que por la presencia más que nada de aquaporinos. ¿Qué tipo de endotelio posee el glomérulo capilar? Posee un epitelio fenestrado, donde estas fenestras son mucho más grandes que las fenestraciones normales, más numerosas e irregulares, y además no posee diafragma característico normal debido a su capacidad de ultrafiltrado. Nombrar capas y características de la cápsula de Bowman. ¿Qué se encuentra entre ambas capas? Posee una doble pared, con una capa parietal con epitelio plano simple, una capa visceral relacionada íntimamente con los capilares, posee células epiteliales modificadas llamadas podocitos, es decir, que en la capa visceral se encuentran los podocitos relacionadas al filtrado. Entre ambas capas se encuentra el espacio de Bowman o espacio urinario. Además de fenestras, ¿qué canales relacionados con el ultrafiltrado posee el endotelio del glomérulo capilar? Posee abundantes canales de aquaporina 1, lo que lo hace muy permeable al agua. Identificar las capas de la cápsula de Bowman. Capa parietal con epitelio plano simple, la capa visceral en íntima relación con el glomérulo y el espacio urinario. Nombre de las prolongaciones primarias de los podocitos. Serían los pedicelos.
con forma estrellada y prolongaciones primarias, secundarias y terciarias. ¿De qué está compuesta la barrera de filtración? Se encuentra compuesta por la membrana basal glomerular, además de los pedicelos. ¿En dónde se ubican los podocitos? Son células epiteliales del espacio de Bowman de la capa visceral del glomérulo. ¿Cuáles son los sectores del túbulo distal? Posee una porción recta ascendente que empieza en la franja interna de la médula externa y asciende a la corteza formando los rayos medulares. La porción macular, a medida que ascienden los rayos medulares, salen de la médula e ingresan en regiones que están cercanas al glomérulo, donde esa región de la pared del túbulo distal cercanas al glomérulo se modifican para formar la mácula densa, donde su epitelio en esta región se hace cilíndrico y mucho más alto. La porción contorneada forma parte del laberinto cortical junto con las porciones contorneadas del túbulo proximal, distal y glomérulos. Tenemos una mácula densa. Aquí sería un túbulo contorneado distal, o túbulo recto distal, perdón. Aquí sería un poco más los contorneados proximales, donde vemos el ribete en cepillo. Aquí vemos ya la ausencia de ribete en cepillo. Y aquí vemos más ejemplos. Aquí tenemos otro proximal con el ribete, otro distal, proximal, distal. Aquí vemos lo que sería los proximales por acá, los distales por acá y los rayos medulares, que formarían parte de lo que serían los rectos, los túbulos rectos. ¿De qué está compuesta la membrana basal glomerular? La membrana basal glomerular está formada por los podocitos y el endotelio capilar glomerular, el cual está compuesto por tres láminas. La lámina rara externa con polianiones de paransulfato, lámina densa compuesta por colágeno 4 y la lámina rara interna compuesta por polianiones de heparansulfato. Función de las células mesangiales. Producen el mantenimiento de la lámina basal glomerular, destruyen los desechos de filtración, es decir, funcionan como células fagocíticas, y mantienen la limpieza y mantenimiento óptimo de la barrera o lámina basal glomerular, que genera que la membrana basal glomerular sea Paz positiva. Debido a la gran cantidad de proteoglucanos de paransulfato, los cuales poseen carga negativa, generando que en esta barrera se filtren iones neutros y positivos, o sea, es decir, que solamente pasan en la orina este tipo de iones, pero sean impermeables a los negativos ya que los repele. Todo lo marcado profundamente con Paz positivo sería la membrana basal. Y aquí sería la parte mesangial, que está más oscura. Funciones de la región mesangial y a qué colorante reactivo reacciona. Es el tejido que sostiene a los capilares y a las prolongaciones de los podocitos, une a los capilares entre sí. El mesangio se llama así debido a que mesangio significa tejido ubicado en el centro de los vasos y además es muy Paz positivo como se ve aquí en esta imagen. ¿Qué son las células yuxtaglomerulares? Son células mesangiales que salen de la región del polo vascular formando el aparato yuxtaglomerular. Funciones del aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular regula la presión arterial mediante la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La velocidad de filtración glomerular por aumento de presión genera un filtrado mayor de cloruro de sodio que detecta este aparato yuxtaglomerular, el cual libera renina para contrarrestar
este aumento de flujo sanguíneo contrayendo los vasos, las arterias aferentes. Y lo que sería, creo que un poco también, las arcuatas, no estoy seguro. Más que nada las aferentes. Características histológicas del túbulo distal. El túbulo distal posee un epitelio simple cuboideo, sin ribete en cepillo. Aquí tenemos el ribete en cepillo, acá no. Luz más ancha que los túbulos proximales, este es uno contorneado, por eso tiene la luz más amplia, pero uno que no sea contorneado, por ejemplo este, tiene una luz mucho más chica. Y son ligeramente menos teñidos que los túbulos proximales, como se ve aquí, mucho más pálidos que estos de acá. Y tenemos también para comparar lo que sería el proximal y el distal. Proximal, un citoplasma que se ve continuo, acá se ven las diferenciaciones entre célula y célula, y el ribete en cepillo, y este que no lo contiene. Ubicar las células de la mácula densa. Las células de la mácula densa se distinguen porque son más estrechas y a menudo más altas que las otras células del túbulo distal. Características histológicas del túbulo proximal. Está en continuidad con la luz del conducto del espacio urinario, pasa de un epitelio plano que súbitamente se engrosa formando un epitelio cúbico que tapiza el túbulo proximal. Posee un epitelio cúbico simple, un ribete en cepillo, y no se distinguen límite claro entre sus células adyacentes, es decir que posee un citoplasma que parece continuo. Como vemos acá también. Acá vemos también la continuidad, el polo vascular, el polo urinario. Aquí vemos el ribete en cepillo a mayor aumento. Características histológicas del túbulo intermedio o porción fina de la nefrona. Es un túbulo urinífero que se estrecha súbitamente, pasando de ser un epitelio más o menos alto, que era el proximal, a uno más bajo y plano. Desaparece el ribete en cepillo, debido a que en esta porción se genera en mayor medida la reabsorción de agua en la porción descendente y cloruro de sodio en la porción ascendente del asa de Henle de esta porción fina. No existe el transporte activo en estas regiones, solo únicamente el pasivo. Posee un epitelio plano, pero puede tener un epitelio un poco más alto dependiendo de la región donde se encuentren. Capaz que aquí vemos un poco. Este capaz que sería de una asa corta y esta de una asa larga, donde sería la de tipo 2 y esta capaz que la de tipo 1. Podría ser. Aunque parece más que nada un túbulo contorneado ascendente. Aquí vemos más túbulos intermedios, que es a partir de acá abajo. Epitelio plano simple. Aquí vemos las variaciones en los epitelios. ¿De qué está conformado el aparato yuxtaglomerular? Está conformado por la mácula densa, células yuxtaglomerulares, células mesangiales, extraglomerulares. Mácula densa, mesangiales extraglomerulares y células yuxtaglomerulares. ¿Cuántos tipos de epitelios posee el segmento delgado del asa de Henle? ¿Cuáles son los más altos? ¿Cuál está ubicado únicamente en la nefrona de asa corta? ¿Cuál es más plano? ¿Cuál es el más plano? Y el más alto de la nefrona de asa larga. Como hablamos, varían según la localización de la nefrona en la corteza, donde poseen 4 tipos. El tipo 1 está ubicado en la rama descendente,
fina de la asa de Henle de las nefronas de asa corta, formando un epitelio simple delgado. El más alto es el de tipo 2 con abundantes organelos y pequeñas microvellosidades ubicados en la rama delgada descendente de las nefronas de asa larga. El de tipo 4 es el más plano y está en la curvatura de las nefronas de asa larga y en toda la rama descendente. Ubicación del túbulo colector. Comienza en la corteza, se dirige a la médula formando parte de los rayos medulares, recibe aferencias de varias nefronas y forman conductos papilares que desembocan en el área cribosa de cada papila. Características del túbulo colector. Posee un epitelio simple, cúbico, donde al principio es cúbico pero luego se vuelve cilíndrico. Posee un núcleo esférico central, límites claros visibles entre células. Poseen dos tipos celulares, las células claras, que son las principales con un cilio primario, que se ve en microscopía electrónica, y más pálidas con muchos canales de aquaporina. Y células oscuras, que son las intercalares, con un citoplasma más denso, abundantes mitocondrias y un citoplasma apical con muchas vesículas. Y además este túbulo tiene una luz mucho más amplia, como vemos acá. Es difícil distinguir lo que serían las células claras de las oscuras en una microscopía óptica normal. Células oscuras, acuérdense que son las que generan bicarbonato, y las claras las que permiten el paso de agua y urea. Epitelio simple cúbico que luego se vuelve cilíndrico a medida que se desciende. Núcleo esférico central, límites claros entre las células, una luz bastante amplia. Secreción de bicarbonato, células oscuras, la absorción de agua por las claras. Cilio primario. El túbulo colector, mientras más profundo en la médula se encuentra, ¿cómo es su epitelio en relación a esto? Cuanto más profundo, más alto el epitelio, pudiendo hacerse cilíndrico cerca de la pared, cerca de la papila o de los conductos papilares, más o menos por acá. Aquí vemos ya un epitelio mucho más cilíndrico que el que vimos anteriormente. ¿En qué sector desembocan los túbulos colectores? Los túbulos desembocan en la región de la papila donde gotean la orina, en el área cribosa, en su cáliz menor. ¿Cuál es la segmentación arterial del riñón? Se genera por la aorta descendente, genera la arteria renal, esta ingresa a la médula y se divide y forma a la arteria segmentaria, donde estas se dividen en arterias interlobares definiendo los lóbulos del parénquima. Llegan a la base de la pirámide y siguen un trayecto curvo formando las arterias arciformes o arcuatas, las cuales generan la arteria aferente. Esta sería una arteria arcuata. Este igual lo tengo mejor en lo que sería la parte de fisiología. ¿Cuáles son los sectores del túbulo distal? Porción recta ascendente, que empieza en la franja interna de la médula externa y asciende a la corteza formando los rayos medulares. Que sería esta de acá. La porción macular, que a medida que ascienden los rayos medulares salen de la médula e ingresan en regiones que están cercanas al glomérulo, sería esta de acá. Y la porción contorneada, que forma parte del laberinto cortical junto con las porciones contorneadas del túbulo proximal, distal y los glomérulos, que serían estas de acá. Aquí vemos lo que sería el túbulo distal, sectores del túbulo distal. Aquí vemos la diferencia entre cada uno y los rayos medulares que pueden formar. ¿De qué está compuesto principalmente el sistema porta-renal?
Está compuesto por capilares glomerulares, la arteriola eferente, la red capilar peritubular o vasos rectos. Que esto, reitero, se ve mejor en la parte de fisiología. Los vasos rectos que salen de la arteriola eferente. La eferente es la que genera los vasos rectos. Eferente, vasos rectos, que son los que rodean a los túbulos uriníferos proximales o distales, que generan el intercambio entre ellos de compuestos. Subdivisión de los capilares del glomérulo renal. Empezaría por la arteriola eferente, nefronas corticales, nefronas yuxtamedulares, red capilar peritubular, corteza, vaso recto descendente de la médula, el plexo venoso cortical y los vasos rectos ascendentes. Subdivisión del sistema venoso. Red capilar peritubular de la corteza genera el plexo venoso cortical, las venas interlobulillares, las venas arciformes, las venas interlobales y la vena renal. Y los vasos rectos ascendentes generan los arciformes y las venas interlobales. Es decir, que las venas presentan casi las mismas características de entrada que de salida de esto. Una vez que el producto de desecho de los riñones sale del área cribosa, ¿cuál es su trayecto? Entran en los cálices menores, luego en los cálices mayores, a la pelvis renal, al uréter, a la vejiga, uretra y luego al exterior. ¿Qué comparten en común estas estructuras? Histológicamente hablando. Poseen características histológicas similares. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué capas conforman a las vías urinarias? Una túnica mucosa conformada por un urotelio y una lámina propia con tejido conjuntivo laxo. Una túnica muscular formada por músculo liso con una capa interna longitudinal y una capa externa circular. Y una túnica adventicia con tejido conjuntivo laxo, vasos y nervios. Esa vamos a decir que es la característica histológica que contienen este epitelio urinario en todas las vías urinarias. Epitelio no. Las diferentes túnicas que mantienen. La túnica muscular obviamente se hace mayor en algunos sectores como la vejiga que en otros. Pero lo importante es esto, el urotelio o el epitelio de transición. Características histológicas del túbulo distal. Epitelio simple cuboideo, sin ribete en cepillo, luz más ancha que los túbulos proximales y son ligeramente menos teñidos que los proximales. ¿Qué son las células de Dogiel o cupuliformes? Son células en forma de paraguas que permiten la distensión del órgano que lo contiene, pasando su epitelio de ser cilíndrico, como se ve acá, a plano. Permiten cambiar su forma sin variar el volumen. Obviamente que esto es un epitelio pseudoestratificado, pero más que nada habla de que la célula pasa de epitelio cilíndrico a plano cuando ésta se estrecha. Aquí vemos más células en paraguas o células de Dogiel, y aquí vemos cómo se estrechan y pasan de ser cilíndricas a ser totalmente planas. Características del uréter. Poseen una mucosa formada por urotelio, como igualmente que la vejiga, y poseen una capa muscular longitudinal interna y externa circular. Además poseen una túnica adventicia o serosa, que es prácticamente las características que tienen casi todos lo que serían las capas
de la transición de la orina. Características de la vejiga. Es una túnica mucosa con urotelio y lámina propia. Posee una túnica muscular con 3 capas musculares, una interna longitudinal, externa circular, muscular y externa longitudinal, formando una interna longitudinal, una externa circular y una externa longitudinal, formando el músculo detrusor vesical, y posee la túnica adventicia o serosa. La vejiga es, vamos a decir, la que tiene estas túnicas musculares especiales debido a su función, que es la de contraerse para excretar la orina. ¿Qué provoca el músculo detrusor vesical? Su contracción produce la micción o la orina, la acción de orinar. Diferencias entre la uretra femenina y la masculina. La masculina posee 3 sectores, un sector prostático tapizado por urotelio, un sector membranoso que forma el esfínter externo voluntario y un sector esponjoso que es el sector más largo, que además posee glándulas. Lo que sería la uretra masculina es mucho más larga que la femenina, donde esta tiene 15 centímetros en comparación de los 3 a 5 centímetros de la mujer. La femenina posee 2 sectores únicamente, que es el urotelio y el epitelio estratificado plano con esfínter y glándulas. Es decir, que no posee este sector esponjoso, que es el sector más largo, sino que comparte más que nada el sector membranoso y el prostático. Sin la próstata, obviamente. Vemos acá, faltaría como que la porción esponjosa, vamos a decir. Tenemos una uretra masculina, unos cuerpos cavernosos, la túnica albúgina, y aquí vemos una uretra femenina. Y aquí vemos el epitelio pseudoestratificado cilíndrico, que es el mismo urotelio que en los otros sectores de lo que sería la uretra. En este caso sería masculina porque en el Histology Guide no hay uretra femenina. O por lo menos yo no la conseguí. Ubicación del túbulo colector. Comienza en la corteza, se dirige a la médula formando parte de los rayos medulares, recibe aferencia de varias nefronas y forman los conductos papilares que desembocan en el área cribosa de cada papila. ¿De qué está conformado el aparato yuxtaglomerular? Está conformado por la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. Yuxtaglomerular, no sé por qué puse extraglomerulares. Bien, ¿de qué órgano se podría tratar este de acá? Se trata de una vejiga debido al tamaño de la capa muscular. Es la mejor manera de diferenciar. Tiene más músculo que un bíceps de esto. La cual se contrae al generarse el reflejo de la excreción, de la micción, y su epitelio de transición estratificado y aparte posee un epitelio de transición estratificado con células en forma de paraguas, al igual que todos los epitelios de las vías urinarias. ¿Qué nombre poseen las células del epitelio de la vejiga? Células en paraguas o células endogiel, que me faltó colocar acá, se quedó la coma pelada nada más ahí. Características del túbulo colector. Posee un epitelio simple, donde al principio es cúbico, pero luego se vuelve cilíndrico. Posee un núcleo esférico central, límites celulares claramente visibles en comparación con las del túbulo proximal. Poseen 2 tipos de células que no se ven acá. Son difíciles de distinguir de manera óptica, capaz que puede ser esta, pero puede ser algo de la microscopía, aunque lo que se ve oscuro es el núcleo.
y una luz bastante amplia. Luz amplia, luz amplia. Aquí vemos más características, luz amplia, las funciones, acuérdense, las claras, es de la absorción de agua y urea. Y la otra es de secreción de bicarbonato. Y el cilio primario, de las principales. El túbulo colector, mientras más profundo en la médula se encuentra, ¿cómo es su epitelio en relación a esto? El túbulo colector, cuanto más profundo, más alto el epitelio, pudiendo hacerse cilíndrico cerca de la pared de los conductos papilares. ¿En qué sector desembocan los túbulos colectores? Los túbulos desembocan en la región de la papila, donde gotean la orina en el área cribosa en su cáliz menor. ¿Cuál es la segmentación arterial del riñón? La aorta descendente, que genera la arteria renal, esta ingresa en la médula, se divide y forma la arteria segmentaria. Y esta se divide en arterias interlobares, definiendo los lóbulos del parénquima. Llegan a la base de la pirámide y siguen un trayecto curvo formando las arterias arciformes o arcuatas, las cuales generan a la arteria aferente. A partir de acá se genera la arteria aferente del glomérulo. Mucho más grande que los glomérulos, por supuesto. ¿De qué está compuesto principalmente el sistema porta-renal? Capilares glomerulares, la arteriola eferente, la red capilar peritubular o vasos rectos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos imágenes del mismo órgano? Que no les voy a decir cuál es, tienen que adivinar, que es muy fácil. La primera imagen es un urotelio estirado, donde se denotan las células en paraguas elongadas. En la segunda imagen observamos un urotelio relajado con sus células en paraguas formando un epitelio estratificado. Y es de la vejiga, aunque no se ve una capa muscular grande acá, capaz que es parte del corte o del preparado que se hizo. Subdivisión de los capilares del glomérulo renal. Glomérulo renal genera la arteriola eferente, que está generando las nefronas corticales o yuxtamedulares, las irrigan. Las corticales forman la red capilar peritubular de la corteza y el plexo venoso cortical, y las yuxtamedulares forman los vasos rectos descendentes hacia la médula y vasos rectos ascendentes. Descendentes de la médula y ascendentes. Una vez que el producto de desecho de los riñones sale del área cribosa, ¿cuál sería su trayecto? Entran a los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, vejiga, uretra y al exterior, que comparten en común estas estructuras. Bueno, como vimos, las cosas se hacen más claras después de ver esas tarjetas anteriores, por eso me gusta repetirlas. Poseen en similar características histológicas. ¿Qué capas conforman las vías urinarias? Están conformadas por una túnica mucosa conformada por un urotelio y una lámina propia con tejido conjuntivo laxo. Una túnica muscular formada por músculo liso con una capa interna longitudinal y una capa externa circular. Y una túnica adventicia con tejido conjuntivo laxo, vasos y nervios. ¿Cuál es la subdivisión del sistema venoso? Posee una red capilar peritubular de la corteza que a partir de acá se genera el sistema venoso. El plexo venoso cortical, que sería esta parte de acá, las venas interlobulillares, las venas arciformes, que generan las venas interlobares,
y la vena renal. Y los vasos rectos descendentes de la médula forman los vasos rectos ascendentes, las venas arciformes, las venas interlobales y la vena renal. Que vuelvo y repito, comparten la misma estructura tanto el sector venoso con el sector capilar. ¿Qué son las células de Dogiel o cupuliformes? Células de Dogiel o cupuliformes o forma de cúpula son las células en parábolas que permiten la distensión del órgano que lo contiene pasando su epitelio de cilíndrico a plano una vez que está distendido. Permiten cambiar su forma sin variar el volumen. Aquí lo vemos distendidos, pasando de cilíndrico a plano. Bien, ¿de qué órgano se podría tratar este sector de acá? Bueno, ¿de qué órgano no, sino más que nada de qué sector del órgano? Más cerca de lo que sería el epitelio y por acá. Se trata de un uréter por la existencia de urotelio y una capa muscular extensa. Y este es masculino. ¿Qué sector se enmarca en el cuadro? Una uretra masculina debido a la presencia de urotelio, que sea por acá, y aparte vemos aquí los cuerpos esponjosos. Características del uréter. Poseen una túnica mucosa formada por urotelio y lámina propia. Poseen una capa muscular longitudinal interna y externa circular. Además posee una túnica adventicia o serosa, con vasos sanguíneos, nervios y esas cosas. Características de la vejiga. Posee una túnica mucosa con urotelio y lámina propia. Posee una túnica muscular con 3 capas musculares, una longitudinal interna, una externa circular y una externa longitudinal. O sea, posee 2 longitudinales, una externa y una interna, que es la diferencia con las otras capas. En conjunto forma el músculo detrusor vesical, que es el que permite la micción. Bueno, ya lo acabo de decir acá. 1. Este músculo produce la micción. Bien, esto sería parte de ejercicio. Me quedó mal acá. Identificar las estructuras remarcadas. Identificar en estas estructuras los rayos corticales, la arteria arcuata, la región medular, la región cortical, el glomérulo y la porción laberíntica. Tenemos en naranja la porción laberíntica. Bueno, tienes que pelar el ojo aquí para ver bien, pero es la porción laberíntica porque se ven estas sinusoidades. En amarillo están los rayos medulares compuestos por túbulos descendentes y ascendentes rectos. En rosado el glomérulo. En azul la arteria arcuata. Aquí vemos también otra arteria arcuata, otra arteria arcuata, otra arteria arcuata, otra más, otra y otra. En negro la porción cortical, debido a las sinusoidades, a la presencia de glomérulos. Y la porción medular en verde, que es un poco más homogénea y no presenta glomérulos. Diferencias entre la uretra femenina y la masculina. Más que nada, la femenina es más corta, la masculina es más larga. La femenina posee 2 sectores, la masculina 3. La masculina posee el sector esponjoso, pero más que nada comparten casi las mismas características. ¿A qué sectores medulares refiere la imagen? ¿A qué sectores renales quise decir? No medulares, renales. Bueno, tenemos en rojo al ilio renal, tenemos en verde a lo que sería la pelvis renal, en amarillo la médula interna, en azul
a la médula externa y en negro a la corteza. ¿Qué nombre poseen las células del epitelio de la vejiga? Células en paraguas o células de Dogiel o cupuliformes. ¿De qué órgano se podría tratar? Se trata de una vejiga debido al tamaño de su capa muscular, la cual se contrae al generarse el reflejo de excreción de micción y su epitelio de transición estratificado con células en paraguas. Aquí se ven las tres capas, la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Identificar lo señalado e indicar en qué sector renal se encuentra. Tenemos en azul un glomérulo, tenemos en verde a un túbulo contorneado distal debido a su luz amplia, falta de vellosidades y células con bordes definidos. En amarillo vemos túbulos proximales con vellosidades, luz estrecha y límites sin definir en el citoplasma de las células. Y la línea negra es un túbulo colector. Este sector es cortical debido a la presencia de túbulos proximales, túbulos sinusoidales en todas partes y glomérulos, más que nada por los glomérulos. ¿En qué región renal estamos? E identificar estos sectores señalados. Sectores. Estos señalados acá. En rojo tenemos un túbulo distal y en azul una asa delgada de Henle. Es una región medular debido a la ausencia de glomérulos, la ausencia de laberintos, de sinusoides, por aquí estoy viendo uno en realidad, así que me parece que este también es un poco bastante cerca de lo que sería el sector cortical, pero más que nada es muy, puede ser un sector medular bastante superficial, pero más que nada vemos estas regularidades donde no vemos casi sinusoidades y no hay glomérulos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos imágenes? La primera imagen es un urotelio estirado donde se denotan las células en paraguas elongadas. En la segunda imagen observamos un urotelio relajado con sus células en paraguas formando un epitelio estratificado. ¿Qué sector se marca en el cuadro? Aquí está su epitelio. Es una uretra masculina debido a la presencia de urotelio. Es, vamos a decir, el principal indicador, aparte de toda la evidencia que tenemos. ¿De qué órgano se trata? Es un uréter por la existencia de urotelio y una capa muscular extensa. Identificar las estructuras remarcadas, los rayos corticales, la arteria arcuata, la región medular, región cortical, el glomérulo, la porción laberíntica. En naranja tenemos la porción laberíntica cortical que acompaña los glomérulos. En amarillo los rayos medulares compuestos por túbulos descendentes y ascendentes rectos. En rosado un glomérulo chiquito. Aquí hay más, otro. En azul una arteria arcuata, aquí hay otra. En negro la porción cortical y en verde la porción medular. ¿A qué sectores renales refiere la imagen? Tenemos en rojo al ilio renal, en verde a la pelvis renal, en amarillo a la médula interna y en azul a la médula externa. Y en negro al sector cortical.
identificar lo señalado e indicar en qué sector renal se encuentra. En azul tenemos un glomérulo, en verde un túbulo contorneado distal, debido a su luz amplia, falta de vellosidades y células con bordes definidos. En amarillo vemos túbulos proximales con vellosidades, luz estrecha y límites sin definir. Y la línea negra es un túbulo colector. Este sector es cortical debido a la presencia de túbulos proximales y túbulos sinusoidales y glomérulos. Y aquí volvemos en qué región renal estamos e identificar lo señalado. En rojo un túbulo distal, debido a la presencia de estas células bien diferenciadas y una luz amplia. Y acá tenemos una salgada de Henle, debido a su epitelio plano. Es una región medular debido a la ausencia de glomérulos, a la ausencia de laberintos, por así decirlo, pero aquí hay uno que otra sinusoidad. Y bueno, esto sería todo. Recuerda darle like, difundirlo si te sirvió de algo, quizás a un compañero le pueda ser de utilidad este video, suscribirte ya que estaré subiendo contenido muy a menudo con diversos temas. Abajo en la descripción tienes la tarjeta utilizada en el día de hoy si gustas descargarla. Me voy a comer que muero de hambre.